Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película El Hoyo 2, una obra que me resulta muy interesante porque, como su predecesora, tiene temas de vital importancia dentro de nuestra sociedad, como lo son la economía, la fe, la política, la naturaleza humana, pues el egoísmo, cómo somos cada uno y cómo nos comportamos dentro de esta sociedad. Con un pretexto sencillo, con una construcción de un sistema en el cual por niveles cada uno va recibiendo la comida que le deja el de arriba, en ese contexto nos va a plantear un montón de situaciones, un montón de momentos que al menos dan para debate, para diálogo y para interpretar, que es lo que más me gusta hacer a mí en mis vídeos. Esta segunda parte sigue mucho el hilo de la primera con respecto a que lo más interesante para mí son los temas que se abordan, cómo se hacen, qué metáforas se utilizan para ello y qué mensajes podemos sacar. Los personajes y sus motivaciones también son importantes, pero los considero menos interesantes quizá que estos temas importantes que trata la obra. Y después también hay una trama, ¿vale? Una trama que es un poco la excusa para que todo esto que os he comentado se aborde y se desarrolle. Así que hoy vamos a analizar todos los mensajes ocultos que nos trae esta historia. No solo analizar, sino también plantear un debate, porque son temas de los que se puede hablar durante largo y tendido. Os animo a que en los comentarios mostréis vuestra opinión con respeto, siempre, eso sí. Dejad un like para apoyar el vídeo, suscribíos que no cuesta nada, la campanita para no perderos los vídeos que saco y vamos allá con el análisis de la segunda parte de El Hoyo. La película comienza con un simbolismo de unos niños que están jugando. Si os fijáis tenemos una pirámide, ¿no?, que puede mostrar esa representación un poco de lo que son las clases económicas, porque esa verticalidad que plantea El Hoyo siempre nos habla de eso, de los que están arriba y de los que están abajo, pero para los niños es simplemente un juego en el cual además hay un tobogán que representa con qué facilidad y con qué inocencia los niños pueden pasar de la clase de arriba a la clase de abajo. Ellos no perciben el mundo como nosotros y son más libres. Digamos que los adultos, cuando empezamos a entender el mundo, cómo funciona la economía y cuál es nuestro lugar en él, la clase social a la que pertenecemos puede que nos marque de por vida. Pero como digo, esta escena muestra que los niños son más libres. Eso sí, la escena después se retuerce para mostrarnos cómo los niños compiten y cómo uno intenta llegar a lo más alto de esa pirámide. Incluso se pelean para ello. Y quienes premian al niño que ha ganado la competición son los adultos, porque al final son los adultos los que pervierten la mente de los niños para que compitan, para que luchen los unos contra los otros, y quienes les meten el odio, la competitividad tóxica y cosas que al final pues envenenan un poco las mentes inocentes de estos chavales. Y de hecho al ganador, pues sí, lo dejan al final en el piso 333, que después iremos a analizar eso al final de la obra. Pero como digo, el simbolismo de los niños me ha parecido muy interesante. Vale, luego El Hoyo en sí yo lo percibo también como un purgatorio, un lugar al cual las personas van después de haber cometido errores, después de no estar contentos consigo mismos, después de no estar a gusto incluso con su propia existencia, y van a este lugar de forma, y esto sí que es casi prácticamente metafórico, a expiar, ¿no?, esos pecados. Es una especie de castigo, de purgatorio. Así que eso ha estado bastante guay. Y luego esta película nos mostraba algo diferente a lo que era la primera, que en la primera veíamos como una libertad absoluta para que cada persona en cada nivel comiese lo que quisiera, pero en esta película en cambio hay una organización, una ley, algo que busca repartir equitativamente los platos y que cada uno solamente coma el suyo, de forma que llegue comida hasta lo más abajo posible. Si bien la primera película nos planteaba como un liberalismo absoluto con respecto al reparto de los bienes, el liberalismo económico más capitalista, podemos decirlo, en este se planteaba una especie de socialismo, podemos decirlo, en la cual cada uno recibe únicamente lo que le corresponde y nada más. Obviamente los problemas de ambos sistemas vienen por la libertad del ser humano, ¿no?, cuyo egoísmo al final termina pervirtiendo las dos formas de proceder, que pueden ser económicas o políticas, como queráis decirlo. ¿Y quién está organizando esta ley? ¿O de dónde viene ese mensaje? Viene de un mártir, alguien que se sacrificó, que consiguió vivir y alimentar a la gente con su propio cuerpo. Aquí está bastante clara también la crítica a la fe, me da igual a cuál de ellas, pero hay una crítica directa a la fe y a los fanatismos que la fe despierta, porque hay un ungido, una especie de portador de la palabra de este Mesías, que lo que está haciendo es llevarla al extremo. Ya llegaremos ahí. Pero sí, ellos, los ungidos, son quienes protegen este orden que tenemos en El Hoyo, un orden que además conlleva castigos si no cumples esa ley que hay que cumplir, ¿vale? Con lo cual, es una organización diferente a la que teníamos en El Hoyo 1 y da para explorar situaciones nuevas en esta obra. ¿Por qué esta ley que conlleva? Sí, aplicada de forma inteligente, conllevaría que todo el mundo tuviera algo que comer en todos los pisos, pero al mismo tiempo también conlleva
conlleva falta de libertad, porque no puedes comer nada diferente a lo que hayas elegido. Con lo cual esta falta de libertad también es algo que se puede percibir como negativo, dada la naturaleza humana, porque al final el humano siempre tiende al libre albedrío y a sucumbir, ¿no?, ante ciertas tentaciones, que es lo que les pasa a los personajes. Pero tranquilos, porque esta falta de libertad, como digo, se va a exagerar aún más adelante. Vamos a hablar ahora del personaje del mentiroso, que me ha encantado, un personaje con cierta obesidad, que parece que busca una especie de autodestrucción a través de la comida. El hecho de que pida pizza constantemente nos habla de que comer bien no le importa, y es, como digo, una conducta que parece que él mismo hace para hacerse daño. También es alguien que se autocompadece constantemente, que miente a todo el mundo, y que por esto ha sido repudiado por su familia, ¿no? Incluso intentó, en un momento tal y como dice, llegar a matar a sus padres, cosa que no parece muy cierto, como que fue simplemente una llamada de atención para que le hicieran caso, porque creo que es un personaje que no se siente bien, que necesita ayuda, y que su forma de pedir ayuda es hacer cosas violentas, o al menos fingir hacerlas, porque luego cuando la violencia verdaderamente lo alcanza, él tiene miedo, no es un hombre tan violento como parece. Aún así es alguien que sufre y que nos plantea también un dilema muy interesante. Él dice que es matemático, aunque después, tal y como le leen en la cartilla, dicen que no, que dejó de estudiar a los 16 años, pero sí que nos plantea la idea de que la ciencia muchas veces no puede explicarlo todo, y él está obsesionado con esa raíz cuadrada de -1, que da un número imaginario, un número que no existe, ¿no?, que no podemos concebir. Entonces para él, que tiene una mente cuadriculada, le hace sentir que la ciencia también les puede fallar y le atormenta, ¿no? Esa es parte de la obsesión de su personaje. Quizá está relacionado con el hecho de que él es un mentiroso. Ese número que no existe quizás sean las mentiras que él cuenta constantemente a la gente de su alrededor, y su muerte es una muerte que me ha dolido bastante porque era un personaje muy carismático dentro de la historia. Él lo considera como un acto de realidad, ¿no?, de algo real que está haciendo por una vez en su vida, que ya no es una amenaza, sino que es algo en lo que hay una verdad, y esa es como su forma de encontrar la expiación dentro del hoyo. Como os digo, para mí ha sido un personaje súper carismático, con referencias incluso al Marlon Brando de Apocalypse Now o incluso al Barón Harkonnen de Dune. Creo que ambas referencias en lo físico están ahí, y ha sido un personaje curioso de ver y de explorar. Pero la protagonista es nuestra artista, alguien que está consumido por la culpa por algo que ha hecho y que está en este hoyo, en esta especie de purgatorio, para intentar paliar esa culpa y reducirla. Ella en cambio tiene una mente mucho más imaginativa, que choca con la idea de la ciencia que plantea su compañero. Para ella, que el número sea imaginario no es algo negativo, sino que justamente la imaginación para ella abre mundos que no podríamos descubrir a través de la ciencia simplemente, con lo cual tenemos ese choque de lo creativo y lo científico en estos dos personajes, otro dilema prácticamente de nuestra sociedad, y ambos personajes a su manera terminan conectando, e incluso la muerte del mentiroso le afecta. Me gusta el concepto de que el hecho de que están en los pisos superiores facilite el cumplimiento de las normas que se han estipulado, porque tu plato es muy probable que llegue entero. Si estás mucho más abajo, alguien se ha comido tu plato y tú por esa misma ley no podrías comerte ningún otro, esto es muy difícil, con lo cual incluso en sociedades que intentan hacer un reparto equitativo, te das cuenta de que los que hay más arriba, porque siempre hay gente más arriba, tienen que sacrificar mucho menos que los que están abajo, y que el egoísmo, o bien la supervivencia, porque no todo es egoísmo, si a ti te llega un plato que no es el tuyo pero tienes hambre, te lo vas a comer, y eso no es egoísmo sino que es supervivencia, también está visto como una falta, también está penado por la ley, con lo cual también tiene muchas injusticias este sistema nuevo que plantean. Además, cuanto más tiempo estés en el hoyo, lógicamente, más vas perdiendo tus filtros morales, y más vas buscando esa esencia primigenia del ser humano como es la supervivencia, y te va dando igual todo lo ético y moral que acompañe tus actos. Lo que quieres es comer y lo que quieres es mantenerte un día más con vida. Y eso es cierto que es difícil de juzgar, porque al final, en ese modo de supervivencia, de verdad que esas líneas de la ética y de la moral pueden llegar a difuminarse. Otra cosa absurda que tiene la ley es eso, que no puedes alimentar a gente que se está muriendo con platos de gente que ha muerto ya antes, por ejemplo, porque no le corresponde ese plato. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Con lo cual, creo que el objetivo un poquito de la película, tanto de la primera como de la segunda, es decir que cualquier sistema de reparto de bienes que el ser humano intente plantear siempre se va a ver corrompido por el propio egoísmo del ser humano, ya sea capitalismo, socialismo, comunismo, un ultraliberalismo. Siempre el problema va a ser que el ser humano va a querer tener más que el de al lado, que siempre nos va a llevar a dinámicas de poder, porque en este caso, en este sistema que además es dogmático de fe, que ahora entraré un poquito en eso, se ha erigido un líder autoritario, un líder que él manda las leyes, él hace lo que quiere, este hombre ciego, la aplicación más radical de esta ley dogmática que hay en el hoyo, y este hombre para mí representa lo que os he dicho, el autoritarismo de los sistemas políticos que terminan pervirtiéndose, pero también las teocracias más radicales. Creo que está representado en el mismo personaje, las figuras autoritarias o dictatoriales o los líderes religiosos radicales, a ambos los aglutina muy bien, e incluso el personaje admite que la mejor forma de mantener este orden es el terror.
sea, el terrorismo. Que el miedo sea el que mantenga esta ley que muchas veces parece absurda e injusta. Con lo cual ya veis que hay un montón de temas de los que debatir, de los que hablar y de los que sacar mucho jugo. Porque a ver, sí, es cierto que esta película tampoco es especialmente críptica, los temas los tienes delante, no hay que indagar muchísimo en los subtextos para sacarlos, pero la película es un ejercicio que busca justamente eso, que te plantees el mundo a través de las cosas que ella te muestra, sean más o menos evidentes, algunas más que otras, lógicamente. Además, también Dagen Babi, que es este hombre ciego, habla de que el enemigo son bestias, son algo contra lo que no se puede luchar, solo hay que erradicar, que es uno de los discursos también más repetidos en el autoritarismo. Conseguir que tu enemigo se vea como algo totalmente diferente a ti, no como un humano, sino como un animal, una bestia, algo que matar, algo que erradicar, algo que nunca sería como tú. En todo el tema de las limpiezas étnicas, en todo el tema de los genocidios, este concepto se utiliza para deshumanizar a la persona que tienes justo detrás de la frontera. También hay una escena muy dura que para mí ha tenido que ver con cómo las religiones tratan en general a las mujeres o cómo las han tratado durante mucho tiempo. Actualmente quizá unas mejor que otras, pero la figura de la mujer, como digo, siempre ha estado bastante denostada y denigrada por ciertas religiones, y podríamos extenderlo incluso también a la sociedad, que es la escena en la cual la compañera de nuestra protagonista pues es lanzada hacia abajo para que hagan lo que quieran con su cuerpo desnudo. O sea, es durísimo de ver, mientras el hombre ciego está impasible, ¿no?, asistiendo a todo eso. ¿Y cuál es la reacción inevitable al orden, a las leyes que no son justas, vengan de donde vengan? Pues una reacción, un contraataque. Y es que hay gente que se intenta liberar buscando libertad. Cada uno que haga lo que quiera, queremos libertad, queremos ser libres al 100%. Que sí, que es la libertad que teníamos en el Hoyo 1, que también era un caos absoluto. Ahí sufría muchísima más gente y la comida no llegaba prácticamente ni a donde llegaba la mitad de este. Pero ya digo que todos los sistemas que plantea la película tienen sus errores, y los errores radican en los humanos, en la naturaleza humana, y es triste de decirlo. Parece que somos corruptos por naturaleza, violentos por naturaleza, y la película intenta remarcar bastante esto. Las escenas de violencia están muy bien, no es una película en la cual sintamos tanto asco a través de la comida. Creo que la primera película era más repugnante. La comida y la forma de comerla repugnante mostraba pues eso, cómo los de arriba dejaban caer cada vez menos bienes y cada vez más degradados a los estratos de abajo. Creo que en esta película no se incide tanto en ese concepto, aunque sigue presente. Y luego descubrimos el pasado de la protagonista, que también es muy interesante porque nos lleva a explorar otras cosas, ¿vale? Ella era una artista y su vanidad, su ego, su orgullo de artista le hizo crear una obra que podía ser un peligro para cualquier persona que se acercara. Ni siquiera quiso poner un cordón de seguridad. Y esto hizo, por lo que entiendo en la película, que el hijo de su exnovio muriera. El resumen es que un niño murió porque ella quiso que su escultura fuese de la forma que ella quería, y no protegerla, no alterar nada por orgullo. Eso, como digo, es un duro golpe a que a veces el ego de los artistas está demasiado inflado, incluso hasta hacer daño a los demás. Pero luego también está la crítica a la propia sociedad, porque el hecho de que esa escultura matara a un niño la convirtió en una escultura famosa, y de pronto el morbo social hizo que esa artista fuese reconocida porque su arte llegó a matar a alguien. Es como wow, muy espectacular, no dándose cuenta de que el acto en sí es horrible, de que esto le ha generado una culpa increíble al personaje, y de que al final la sociedad quiere consumir eso, quiere consumir morbo, quiere consumir historias macabras, y lo que la vuelve famosa es irónicamente lo que más daño le hace en su interior, con lo cual otro signo más de que la sociedad está podrida, que quiere mercantilizarlo todo y que a veces asignamos valor a las cosas por motivos equivocados. En este caso, que una escultura matara a un niño. Obviamente luego la violencia se desata, los dos bandos distintos, los que son fieles a este hombre ciego y los que intentan buscar la libertad, se enfrentan, como todas las guerras que suceden simplemente por diferencias de cómo vemos la sociedad, cómo la entendemos, llevándonos a morir prácticamente, que es lo que sucede. Se dice una frase muy interesante, que es que al final en el hoyo los presos parece que somos nosotros mismos. O sea, nuestros problemas son los que nos mantienen ahí, con lo que se refuerza esa idea del hoyo como purgatorio en el cual vamos a expiar nuestros pecados. Y luego, ojito, porque me ha gustado mucho el concepto de lo que sucede cuando ella intenta escapar, ¿no? Cuando encuentra lo que le dijo su compañera para fingir su muerte, para huir, y qué sucede después de que se lance ese gas, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que la gravedad de pronto no sirve, se desactiva. Si os fijáis en esta película, la gravedad es lo que nos muestra la diferencia de alturas, ¿vale? Lo que conecta un estrato con el otro es justamente eso, que te puedes caer, la gravedad, descender. Es un concepto con mucha fuerza que lo adquiere sobre todo si nos muestras una escena en la que no hay gravedad, porque los que manejan de verdad todo el tinglado no se ven afectados por esa verticalidad, por la caída. Para ellos la gravedad no importa, están por encima de todos nosotros. Por eso flotan, por eso ni siquiera entran en la posibilidad de estar en un piso o en otro. Así que como concepto también muy bien que cuando los que tienen que organizar todos los pisos del hoyo entren, no haya gravedad. Y luego tenemos, sí, el desenlace de la película, que vuelve a ser un poquito críptico, al igual que el primero.
ella se encuentra con el niño que ganó la competición de la metáfora que os he dicho antes, pero parece que ve un patrón en el concepto de que siempre aparecen niños ahí, y tal y como vemos después en los créditos o en los postcréditos justamente por esas escenas, las personas que coinciden con el niño siempre bajan, ellas se quedan en la oscuridad y hacen que el niño suba, demostrándonos que hay cierta esperanza en la humanidad, esperanza depositada en las nuevas generaciones. Incluso la peor de las personas, por lo que entiendo yo, ante la presencia de un niño, abandona como su parte mala, deja de ser egoísta y baja con el niño, permitiendo que después él suba, aunque el adulto se tenga que sacrificar. Con lo cual yo creo que la película manda un mensaje positivo en este punto. Por un lado, que la esperanza de la sociedad está en los niños, en la inocencia que hemos visto en las escenas iniciales, en no pervertirla, en no hacerles ver el mundo como lo vemos los adultos y que tengan la posibilidad de crear un mundo en el que ese odio, ese egoísmo que tanto se ve en El Hoyo no esté, y al mismo tiempo que los protagonistas, pues sí, terminen sacrificándose por salvar a este niño. Pasó en la primera película y pasó aquí también. En la primera película, tal y como se dice, la niña era el mensaje. Y luego analicemos las conexiones de la película entre la primera y la segunda. Ojito, porque la protagonista de la segunda película es la exnovia del protagonista de la primera. Y además, la segunda parte es una precuela, no una secuela, ¿vale? Sucede antes. Por eso hay personajes que están en la 2 que después morirán en la 1. Demostrándonos que en El Hoyo se intentó poner una ley que no funcionó, una ley que intentaba repartir los bienes de forma equitativa, que la gente no quiso porque se corrompió por el ser humano, y después tuvimos la libertad que querían otros seres humanos que después también se corrompió, porque somos así. Cuando nos da también la libertad individual de ejercer y hacer el bien, no lo hacemos siempre, la verdad. Casi nunca. Emocionalmente está muy bien que los dos personajes se conozcan, que coincidan después también en ese lugar que también es casi metafórico, casi como el infierno, podríamos decir. No creo que haya que entender esto como que se salvan de nada concreto, o al menos a no ser de que una tercera película nos explique algo más. La gente que está aquí abajo es gente, o son las almas que parecen coincidir en el más allá, pero la idea de que los dos protagonistas compartan historia y que quizá ella mató por error al hijo de él con esa escultura, pues como que de pronto todo es un poco más complejo y me gusta, la verdad. Así que ya veis, una película que aglutina un montón de temas interesantes de nuestra sociedad, que seguramente que si rascas más encuentres más cosas, el arte, la fe, la política, la economía, el ser humano, todo está para mí bien representado y no de una forma como muy críptica, sino que está bastante a la vista, pero da para hablar, da para debatir y por eso El Hoyo es un ejercicio, que más que una película es un ejercicio cinematográfico que me gusta mucho. Y creo que además también han conseguido una película muy entretenida, en la que la violencia tiene un significado narrativo, porque la violencia es al final a lo que nos lleva las estructuras sociales a las que nos vemos impuestos cuando estas son injustas, y complementa bien la primera obra, ¿vale? Planteando otra situación. Así que estoy muy contento con esta secuela. Bueno, precuela realmente. Este vídeo, como digo, da para comentar mucho sobre todo lo que he hablado. Hacedlo con respeto porque la película trata de hacerlo todo siendo crítico, pero siendo crítico hacia todos los lugares, con lo cual tened en cuenta que siempre hay algo que criticar, sobre todo si depende de que el ser humano lo maneje, de que la naturaleza humana esté por detrás y dependa de él, que las cosas funcionen bien y de su honestidad. Ahí es cuando la solemos cagar. Así que nada, gente, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series. Espero que os haya gustado la review, que hayáis visto pues un poco los temas de la película más expuestos, ordenados, debatibles incluso. Dejad un like para apoyar el vídeo, suscripción, campanita y todo eso, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo no te espera aunque